United ante el poder establecido. También murió de un ataque al corazón y también la sombra de ese oprobio que fue el Comité de Actividades Antiamericanas se puede rastrear como razón de su muerte. Robert Rosen corrió una suerte también trágica en cierto modo, aunque la tragedia suya fue desde otro prisma. Robert Rosen fue uno de los hombres que se avino a delatar a compañeros. Robert Rosen, que en un principio en las sesiones del año 47 no fue reclamada su comparecencia, luego en el año 51, a raíz de que Edward Dmytryk se retractase de sus anteriores declaraciones y promoviese con su mea culpa una nueva remesa de sesiones inquisitoriales, Robert Rosen flaqueó y terminó reconociendo que efectivamente había pertenecido al Partido Comunista entre los años 37 y 47, y a partir de ahí se avino a leer una lista de sospechosos que le pasó el comité y a reconocer hasta 57 miembros del Partido Comunista. Su carrera durante unos años se vio malograda, digamos, tuvo también que marcharse de Estados Unidos, rodó una película en España incluso, Alejandro el Magno, y luego volvería a Estados Unidos, donde haría esa obra maestra indiscutible, que es El Buscavidas. Pero sin duda alguna el oprobio de la delación pues siempre gravitó sobre su cabeza. Otro caso muy trágico es el del guionista Abram Polonsky, efectivamente un hombre extraordinario. Su película Forces of Evil creo que es una de las grandes obras maestras del cine negro, que no se quiso avenir a delatar a sus compañeros y que a partir de entonces pasaría un verdadero calvario, teniendo que trabajar de manera anónima, sin poder firmar sus guiones y no pudiendo volver a dirigir hasta el año 68, como tú antes mencionabas. En definitiva, fue algo verdaderamente brutal y creo que, como digo, esta película es un ejemplo de cómo el genio y el talento artístico puede ser masacrado por espurios intereses políticos y por paranoias que hoy no comprendemos. Es una película llena de creatividad y de talento. Basta decir que 10 de las personas que forman parte del equipo técnico de esta película, o incluso del reparto de esta película, terminaron siendo directores de cine. Aparte de Robert Rosen, tenemos los casos notorios de Parris y de Aldrich, pero el fotógrafo James Wong Howe también dirigió películas. El director artístico Nathan Juran terminaría haciendo películas muy divertidas, películas de cine psicotrónico de serie Z. En fin, William Conrad, el famoso canon de mi niñez, de la serie televisiva, también dirigió películas. Verdaderamente es algo sorprendente. Pevney, el actor que interpreta a Shorty, el amigo de John Garfield, también fue director de cine, hizo una película muy famosa en su época, El hombre de las mil caras, un biopic sobre Lon Chaney. En definitiva, vemos la ebullición del talento en esta película. Parece imposible que tantísimos miembros de ese equipo técnico terminaran dirigiendo películas. Creo que es una película verdaderamente sobrecogedora, de un realismo abrupto en algunos momentos, pero también con ese secreto lirismo de la derrota, y creo que es una película que nos va a dar luego mucho juego para hablar largamente sobre ella. Estoy absolutamente convencido, porque solo hemos tocado prácticamente una parte, ¿no? La parte política, la parte cinematográfica, la parte de boxeo, la parte de cine negro. Buenas noches, Miguel Marías. A ver, háblanos de un prisma, elige un prisma de... Pues yo que elegiría el prisma del guionista, que es Abram Polonsky, que es un personaje de los que no hablaron, uno de los perseguidos, que al año siguiente hizo su primera película, Force of Evil, que según creo se va a dar en este programa. Vamos a ponerla aquí. Y que su siguiente película la hizo 20 años después. Tell Them Willie Boy Is Here, aquí se llamaba El Valle del Fugitivo, con Robert Redford. Sí, decirle a y después Boy. hizo 2 o 3 películas más y ya no, yo creí que estaba muerto, hasta que, con motivo de la concesión del Oscar honorífico a Kazan, ha reaparecido entre las líneas de los que protestaban. Lo he visto yo hace unos meses. Este es era un guionista, lo mismo que Rosen había sido un guionista de prestigio y con muchas películas interesantes en su haber, hasta que el año anterior a este había hecho su primera película. No olvidemos que es la segunda película de Robert Rosen,
Y es también un novelista notable. Yo no he leído más que una de sus novelas, no sé, he escrito 2 o 3, pero la primera que escribió, que se llama Una estación, una época de miedo, que yo la tengo en una rarísima edición publicada en la República Democrática Alemana, la antigua República Democrática Alemana, es decir, Alemania Oriental, y que yo creo que no se ha publicado nunca en Estados Unidos, y que es una novela sobre la lista negra, pero no la lista negra en el cine, sino la lista negra en cualquier empresa. Concretamente es el caso de un ingeniero que se llama Charlie Hare, que firma una declaración de lealtad y a partir de entonces empieza a sentirse culpable e incómodo. Y es una descripción de cómo fue el ambiente, pero sacado del aspecto más espectacular que tiene esto. Yo creo que es importante tener en cuenta quiénes hicieron esta película, porque es una película claramente, digamos, de izquierdas. Es una película en la que tiene incluso un elemento de riesgo, de esquematismo permanentemente gravitando sobre la película, del cual yo creo que son, por un lado ideológico, y por otra parte hay también un elemento de inseguridad por parte de Rosen. Rosen, como guionista, que solo había hecho una película, es un tipo que tenía una inseguridad como director, de la cual han dado testimonio Robert Parrish, que fue el montador de la película, y algunos otros como Aldrich, que fue ayudante de dirección de la película. Dicen que era un tipo que tenía una inseguridad enorme como director, y eso a veces se nota. Debo decir que es una película que otras veces que la he visto, sobre todo hasta que logré verla en versión original, me chirriaban mucho algunos de estos elementos, porque efectivamente es una película que, teniendo generalmente una gran solidez y una gran elegancia, a veces cae en el enfatismo, en este enfatismo un poco de hacer declaraciones editoriales en medio de la película, y eso realmente el doblaje lo multiplica por lo general. Sin embargo, vista en versión original, algunos de estos elementos chirriantes desaparecen, y la verdad es que las veces que la he visto más recientemente, la película me ha ido creciendo. Hay otro factor que creo que es importante tener en cuenta a priori. Vista ahora la película, puede parecer que es la típica película de boxeo. Hay que tener en cuenta, como has dicho tú antes, que es una de las fundadoras del subgénero de boxeo, que normalmente es un subgénero del cine negro, hay que decirlo también, y que por tanto algunos de estos elementos que ahora nos pueden parecer típicos y casi previsibles, sin embargo en aquel momento no eran previsibles, lo que pasa es que de aquí han copiado mucho. En parte han copiado mucho porque es muy ejemplar, y en parte han copiado mucho porque además sorprendentemente tuvo mucho éxito. Fue el primer éxito y el único éxito de la productora Enterprise, que es la película que financió esta película, y que era un estudio muy aparte, muy extraño, muy movido por ese tipo de gente, que hicieron, me parece que un total de 9 películas o algo por el estilo, casi todas ellas extraordinarias, y algunas de ellas las hemos dado en este programa y algunas más las vamos a dar, y que sería curioso, digamos, revisar desde algún punto de vista, porque plantean cosas muy curiosas, y casi todas tienen, incluso cuando son westerns o son melodramas o son historias de espionaje o de guerra, un elemento de cine negro omnipresente. Es curioso que, digamos, el cine negro como punto de vista a través del cual analizar la realidad es uno de los factores que tienen como constante estas producciones, y que creo que es un factor también muy importante en esta película. Pero la verdad es que efectivamente es una película que se puede analizar desde tantos puntos de vista y tiene tal cantidad de materia que mejor dejémoslo para después y veamos la película. Muy bien, Miguel, muchas gracias, pero tomamos nota de lo que dices, y quizá algún festival de cine español o extranjero pueda hacer un homenaje a la Enterprise y poner todas las películas que han producido. Juan Antonio Gómez Angulo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú además de cinéfilo y de todas estas cosas y compartir todo esto, es que además te gusta mucho el deporte y además te gusta el boxeo, ¿no? Sí, me gusta el boxeo, sí. Y esta es una de las películas que supongo que te gusta ver continuamente. Sí, y esas y algunas otras que han nombrado, ¿no? Yo creo que Toro Salvaje de Scorsese es una sublimación de las películas de boxeo. Boxeo que en España pues últimamente estamos bastante carentes de ello. Me gustaría hablar también un poco del director, de centrar, dado que, claro que sí, tanto Juan Manuel como Miguel han centrado el tema del guionista y de quienes participaron en la película. Hombre, Rosen pertenece a lo que ha venido en llamarse, y los espectadores conocen, los espectadores iniciados saben, la generación perdida. Ahí se da una serie de directores, todos ellos con alguna obra maestra,
pero quizá ninguno de ellos un gran director, ¿no? Jules Dassin, John Huston, Joseph Losey, Robert Rosen, Zinnemann, Edward Dmytryk y Elia Kazan. Los espectadores recordarán recientemente, con el homenaje a Kazan, la polémica que se ha originado por la actitud de Kazan en todo el tema de la caza de brujas, ya citada por Juan Manuel de Prada. Todos tienen orígenes distintos, hay que recordar el origen griego de Kazan, el alemán de Zinnemann, como algunos de ellos salen de Estados Unidos. Dassin y Losey se instalan en Europa.